Vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Amén. Estamos en la culminación de este mes del favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Sabiendo que el favor de Dios no va a terminar para nosotros este mes, ¿no es cierto? Amén. ¿Cuántos saben que el favor de Dios siempre nos va a acompañar? Aleluya. ¿Y cuántos saben que ese favor depende de nosotros? Amén, gloria a Dios. Nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, Señor, gracias porque tú no te has olvidado de nosotros, gracias porque nos has guardado, nos has cuidado y nos diriges día con día. Gracias porque tú eres nuestro proveedor y eres también nuestro sustentador. Gracias porque eres nuestro sanador, Señor, y en ti encontramos la fuerza para vivir cada día. Señor, glorifica tu nombre una vez más en medio nuestro en esta mañana, Señor. Habla nuestra mente, habla nuestro espíritu, habla nuestro entendimiento, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. Gloria a Dios. Primero hacemos unas puntuaciones ya al final de este mes con respecto al favor de Dios. Y lo que nosotros entendemos por el favor de Jehová, el favor que está establecido en la palabra del Señor. A lo largo de la Biblia, fundamentalmente a partir del capítulo 33 del libro de Génesis, en adelante, cuando por primera vez se utiliza en el hebreo la palabra para referirse al favor de Dios, se utiliza la palabra Hanán, que significa gracia, benevolencia. Siempre depende de la soberanía de Dios. Es una gracia y es una benevolencia. Es una ayuda, es un apoyo, es una bendición que ocurre en un momento determinado de la vida de un pueblo o de la vida de una persona o de vida de una familia, pero siempre está unida a la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante que lo tengamos presente para eliminar de nuestra mente cualquier posibilidad de que nosotros podamos hacer determinadas cosas y logremos persuadir a Dios de que sea favorable a nosotros. Máxime cuando la intención de nosotros es obtener el favor de Dios. Eso significa que inmediatamente nosotros tenemos que desechar de nuestra mente toda idea de que nosotros portándonos bien o haciendo determinadas cosas precisamente y puntualmente y constantemente vamos a lograr que Dios se apiade de nosotros y derrame toda su gracia y su bendición a nuestro favor. Amén. Porque Dios, primero que todo, no puede ser manipulable. Nosotros podemos manipular a nuestros padres, podemos manipular a nuestra pareja, podemos manipular a nuestros hijos, podemos manipular a nuestros compañeros de trabajo. Podemos manipular inclusive a nuestros pastores y nuestros pastores también nos pueden manipular a nosotros. Todos podemos hacerlo, portándonos bien, haciendo cosas determinadas, comportándoles de la manera que le agrada a la persona cuyo interés nosotros tenemos que sea favorable a nosotros. Podemos hacerlo, pero ya podemos lograr el cometido, podemos obtener el resultado que nos hemos propuesto. Pero cuando se trata del favor de Dios hablamos de otra cosa. Nosotros tenemos que tener claro que el favor de Dios, que en el Nuevo Testamento se traduce como cariz, que es la raíz de carisma, es decir, lo que nosotros conocemos como gracia, es algo que depende absolutamente de la soberanía de Dios y que Dios la otorga independientemente de que lo merezcamos o no lo merezcamos. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, nosotros somos salvos precisamente por el favor de Dios. Porque aún siendo nosotros pecadores, Dios tuvo amor para con nosotros y nos envió a su Hijo, quien murió por el perdón de nuestros pecados. Ninguno de nosotros nos merecíamos la salvación. Todos éramos reos de muerte. Estábamos destituidos de la presencia del Señor. Estábamos bien condenados y nuestra condena estaba bien clara y nuestra sentencia estaba bien clara. Pero Dios tuvo favor
para con la humanidad, que envió a su Hijo, el mismo Dios hecho carne, para que entregara su vida en propiciación por nuestros pecados. Y nosotros fuésemos liberados de la esclavitud del pecado y de la condena. El acta de la condena, el decreto que había contra nosotros y que nos señalaba como culpables, y bien culpables porque nos los habíamos merecido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces allí actuó el favor de Dios. Sin embargo, a lo largo de la palabra y en el caso que nos ocupa, en este caso en particular, que habla sobre el reinado de Asa, en este caso nos habla y nos describe un comportamiento y una conducta. Y nos dice que tal vez nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos no puede garantizar el favor de Dios, pero sí nos prepara para recibir el favor de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo más importante, lo que nosotros los seres humanos tenemos que hacer. No tiene que ser motivado porque Dios actúa en favor de nosotros. Tiene que ser movido porque nosotros amamos a Dios y buscamos agradar su nombre. Amén. Eso es importante que lo tengamos presente y que ya esta mentalidad pueda ser borrada de nuestra mente en un momento determinado. Amén. Cuando hablamos de Asa, hablamos de un rey que puede ser calificado como un rey justo. Estamos hablando de los primeros reyes de Judá después de Salomón. Y estamos hablando de un periodo en donde la cercanía de David y la cercanía de Salomón en el tiempo, obviamente dejaba patente un ejemplo y un modelo de cómo reinar y cómo gobernar. Asa se caracterizó precisamente por saber hablarle a Dios en un momento determinado. Sin embargo, Asa pierde la capacidad de hablarle a Dios. Lo que nos narra la palabra es una sentencia profética que se le dio a Asa como consecuencia de un comportamiento inadecuado. Asa estaba amenazado por un ejército de 500,000 sirios. Y al estar amenazado por un ejército de 500,000 sirios, Asa, al estar amenazado por Israel del norte, buscó inmediatamente la alianza de Siria, para que Siria apoyara al reino de Judá y el reino de Judá prevaleciese contra el reino de Israel del norte, que se había abalanzado en contra de Judá. Entonces Asa buscó una alianza humana para lograr un propósito, un beneficio, lograr una victoria, apaciguar a Israel del norte y evitar que las ciudades de Judá fuesen conquistadas por el reino de Israel del norte. Y hago un paréntesis, el reino de Israel fue dividido como consecuencia de la sentencia profética que Dios le dio a Salomón por el hecho del comportamiento de Salomón. Le diría que iba a dividir su reino. Y lo iba a dividir, pero no lo dividiría en vida de Salomón por amor a David, su padre, pero que el reino después de la muerte de Salomón sería dividido. 10 tribus apoyarían y conformarían el reino del norte y 2 tribus conformarían el reino de Judá, estando integrado por Judá y por Benjamín. Entonces eso es lo que estamos viviendo en ese entonces. Y ambos reinos eran enemigos entre sí. Así que Israel trataba de reconquistar Judá y Benjamín para volver a crear una unificación, aún en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando esto se da, Asa busca alianza con Siria para poder enfrentar al reino de Israel del norte. ¿Hay algo malo en buscar alianzas humanas para poder resolver un problema? Todos lo hemos hecho. Mamá, necesito que te alíes conmigo para persuadir a mi papá para que haga determinada cosa. Buscamos alianza, ¿no es así? Y todos buscamos alianzas entre hermanos, buscamos alianzas entre amigos, buscamos alianzas inclusive para hablar con la pastora, ¿ok? Y entonces buscamos alianza, voy a hablar con Guadalupe, ve tú adelante para que la cosa se vaya ablandando y después entro yo. Entonces buscamos alianza. Y son alianzas humanas. ¿Está mal hacer alianza? No está mal hacer la alianza. Pero hay que tener cuidado cuando tú te alías y tomando en cuenta por qué te alías y cuál es el propósito de aliarte. Amén. Asa se alía con Siria para poder detener al reino de Israel del norte. Y decimos que no había nada malo, pero para los ojos de Dios lo que había hecho Asa sí estaba malo. Y el profeta se lo dijo. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Entonces el profeta le estaba diciendo a Asa, ¿sabes qué es lo que has hecho? No es la alianza que hiciste con Siria, es que no confiaste en el Dios de Israel.
No confiaste en el Dios de Judá. No confiaste en el Dios que te sostiene en el trono y que te mantiene en el trono. No te volviste a Él y clamaste a Él ayuda, porque los ojos de Él contemplan toda la tierra para dar su favor, su apoyo, su ayuda a los que tienen un corazón perfecto delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Independientemente de lo que pueda ofrecerte cualquier persona, cualquier ayuda que pueda ofrecerte cualquier persona, cualquier promoción que puedas encontrar con cualquier persona, tú tienes que saber que ahora que has nacido en Cristo Jesús, tú tienes que acudir a aquel cuyos ojos contemplan toda la tierra y que puede favorecer tu causa independientemente de las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué se lo dice? ¿Y por qué Dios le trata con esa dureza a Asa? Porque miren que en el capítulo 14, de ahí mismo, de Segunda de Crónicas, el versículo 11, habla Asa de la siguiente manera. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguno en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Son la misma persona. Una persona que clama a Dios y la misma persona que se olvida de Dios. Y cuando Asa clamó a Dios en ese momento, es porque Judá estaba siendo atacado por un ejército de 1 millón de etíopes. Ahora Judá estaba siendo atacado por un ejército obviamente mucho menor que 1 millón de etíopes. Y ahora que la situación era fácil, se olvidó de clamar a Dios. Pero cuando la situación era difícil, sí supo clamar a Dios. Pero en la situación fácil buscó entonces una alianza muy cómoda, pero una alianza costosa. ¿Por qué una alianza costosa? Porque para que Asa consiguiera el favor del rey de Siria, tuvo que entregar la riqueza y los tesoros del reino de Judá que Dios le había entregado a David y a Salomón. Tuvo que comprar el favor. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros hacemos alianzas humanas. Tenemos que perder algo de nosotros. Tenemos que comprar el favor del otro para que el otro nos apoye. Pero cuando nosotros clamamos a Dios, nosotros no tenemos que comprar el favor del Señor. Nosotros solamente tenemos que garantizar que nuestro corazón sea perfecto delante de Él. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y por allí empieza a configurarse la naturaleza del favor de Dios. ¿Cuál es su naturaleza? Primero es inmerecida, primero es constante, primero surge como fruto de la relación con Dios. Y cuando esa es la naturaleza de la relación con Dios, conviene saber qué es lo que nosotros podemos hacer. ¿Cuál debe ser nuestra actitud y cuál debe ser nuestro comportamiento? ¿Cuál es ese corazón perfecto? Porque cuando uno escucha la frase corazón perfecto, uno podrá decir, bueno, tiene que ser un corazón que tenga bajo colesterol, bajo triglicéridos, ¿ok? Que la presión esté en 120-80, aunque tengas 80, ¿ok? Entonces, eso significa un corazón perfecto. Si es así, yo estoy saludable, pastor, así que Dios me puede escuchar a mí. No, cuando habla de un corazón perfecto, describe una manera de ser. Y esa manera de ser es tener una fe en Jesucristo. Y una fe sólida en Jesucristo. Que tenga un corazón arrepentido. Que tengamos una vida de obediencia. Que nos deleitemos en la palabra del Señor. Que tendemos confianza y dependencia total de Dios. Que busquemos a Dios con un corazón sincero. Y un corazón sincero busca a Dios no cuando simplemente lo necesita, en todo tiempo, aunque le vaya bien. Un corazón sincero busca a Dios. Porque la mayoría de nuestros corazones buscamos a Dios cuando las cosas están terribles. ¿Ok? Cuando sentimos el peso de la vida caer sobre nosotros. O el peso de nuestras malas decisiones caer sobre nosotros. Entonces ahí clamamos, ay Diosito, perdóname. Perdóname, ¿para qué? Para que me saques de esta situación en la que yo mismo me metí. Y esperamos entonces el favor de Dios en esa circunstancia. Pero un corazón sincero lo busca cuando está progresando. Lo busca cuando está recibiendo bendiciones. Lo busca cuando está saludable. Lo busca cuando su familia está en orden. Lo busca cuando sus asuntos están en orden. Cuando su negocio está prosperando. Entonces busca al Señor. Porque no depende de la condición en la que se encuentre.
Se depende del amor que tiene hacia el Dios que le ha dado la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y algo fundamental, un corazón perfecto es un corazón humilde. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros reunimos esas 5 condiciones en nuestra vida, entonces nosotros nos daremos cuenta que cuando esas condiciones se dan, nosotros estamos preparados para recibir el favor de Jehová. Para que Dios sea favorable a nuestra causa y a nuestra necesidad. Porque es muy difícil que Dios bendiga a alguien que no tenga un corazón humilde. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Dios mira de lejos al soberbio, pero al humilde Él siempre lo va a favorecer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si eso dice la palabra del Señor, entonces me conviene tener un corazón humilde. Y la pregunta es, pero pastor, yo soy humilde, no me ve. Me siento humildemente. Es más, y cuando hablo digo, te hablo con toda humildad. Eso no nos hace humilde. Lo que nos hace humilde es reconocer que sin Dios nada somos y separados de Él nada podemos hacer. Cuando nos damos cuenta que en nuestro corazón hay humildad, cuando nosotros podemos hablar de lo que nosotros llamamos nuestros triunfos y nuestras victorias y podemos darle la gloria a Dios. Pero cuando nosotros hablamos lo que yo hice, lo que yo logré, cómo lo conquisté, cómo la conquisté, cómo hice esto o aquello, por mi inteligencia, mi habilidad, mi astucia, porque cuando ellos vienen, yo he ido 4, 5, 10, 20 veces. Entonces cuando yo hablo de esa manera, no hay humildad en mi corazón. Estoy pensando que todo lo que he logrado en la vida, lo he logrado yo. Y Dios no ha jugado ningún papel. Es más, llego a considerar que Dios debe estar agradecido de que yo me congregue y lo acepte como Dios y Señor. Porque ya yo soy perfecto. Entonces, no es así, no hay humildad. La humildad es reconocer la grandeza de Dios. La humildad es reconocer al otro como mejor que yo. La humildad me lleva a interceder por el otro porque veo la necesidad del otro mayor que mi propia necesidad. Porque la humildad supone negarme a mí mismo y ver al de afuera y glorificar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces eso es lo que significa la humildad. Y la humildad no es algo que se pueda fabricar. Los políticos lo aparentan. Todos los políticos en la campaña política, si no besan a un niño o agarran a una vieja, no están haciendo campaña. Todos los políticos andan besando a todos los niños habidos y por haber, con pandemia y sin pandemia. Y agarrando a las viejitas y a los viejitos, etcétera, etcétera, y preocupándose por ellos y prometiéndole a todo el mundo a esas personas. ¿Por qué? Porque están en una campaña y tienen que vender y proyectar una imagen de que son humildes. Y un político en campaña aguanta lo que sea. Que le digan lo que sea, se sonrían que tú lo estés insultando, porque él tiene que ganar ese voto. Eso es lo que hace un político. De hecho, uno de los lemas para ser político es que uno tiene que tener el cuero de cocodrilo o de rinoceronte. Para meterse a la política, uno tiene que estar preparado para aguantar lo que sea y sonreír. Una presidenta que tuvimos aquí en Panamá, bueno, solamente hubo una, okay, decía una frase: que hablen de ti, preocúpate que hablen de ti, aunque sea bien. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el político tiene siempre que darse a hablar, darse a conocer, y que todo el mundo, pero qué humilde es esa persona. Y todo el pueblo se desengaña cuando adquieren la presidencia. Entonces dicen que es soberbio y que arrogante. Pero él no era así cuando pasaba por aquí, cuando se metía por esta vereda aquí en San Miguelito, o venía por aquí por Betania y todo lo demás. No. Él no era así, él era humilde. Pero cuando llegó a la presidencia, ya no quiere. Porque le salió la verdadera naturaleza, la soberbia y la altivez. Pero nosotros los cristianos no podemos ser de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido de nuevo. Nuestro corazón de carne nuestro corazón de piedra ha sido mudado en un corazón de carne. Y ha sido transformado por la sangre de Cristo Jesús. Y ha sido limpiado por Cristo Jesús para que sea un corazón sensible, un corazón capaz de amar y capaz de glorificar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor.
Y nosotros tenemos que tener una vida de obediencia y deleitarnos en la palabra del Señor. Salmo 1, vamos al Salmo 1. El primer salmo de la Biblia. En algunas versiones este no es el Salmo 1, esta es la introducción al libro de los Salmos. ¿Ok? Pero en la nuestra es el Salmo 1. Dice el Salmo 1 en los versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es una descripción clarísima de lo que significa una vida de obediencia y deleite en la palabra. Porque el deleite en la palabra no es simplemente, oh, no sabía que ese versículo estaba en la Biblia, qué fantástico, no sabía que esa era la historia de Asa, qué fantástico. Eso no es deleitarse en la palabra. Deleitarse en la palabra es vivir la palabra. Cuando tú vives la palabra, tú te deleitas en la palabra. Pero cuando tú te admiras por la palabra, tú solamente te admiras, pero no te deleitas. Y Dios lo que busca es personas y hombres y mujeres que se deleiten en la palabra del Señor, en vivir la palabra del Señor. No importa lo que digan de mí, no importa lo que piensen de mí, no importa cómo me señalen, no importa cómo me critiquen, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Por eso la vida tiene que ser una vida de obediencia para poder recibir el favor de Dios. La Biblia nos pone un ejemplo, diversos ejemplos, pero tomemos el más conocido, el que pueda que sea más fresquito en nuestra mente, porque hubo una miniserie reciente sobre ese tema. Vemos el caso de Saúl. Saúl fue elegido por Dios como rey de Israel. Amén. Pero Saúl, con el tiempo y ante un mandato del Señor que tenía que obedecer al pie de la letra, porque esa es otra. La obediencia a Dios es al pie de la letra. La obediencia a Dios no es a media, ni a un 30%, ni a un 40%, ni a un 50%, ni a un 60%, ni a un 70%, ni a un 90%. La obediencia a Dios es un 100%. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Saúl decidió obedecer a Dios en un porcentaje, pero obedecer al pueblo y agradar al pueblo en el otro porcentaje, y en otro porcentaje agradarse a sí mismo. Y Dios calificó la desobediencia de Saúl y lo calificó como hechicería, como idolatría. Y Dios lo desechó. ¿Qué significa desechar? En términos del favor, le quitó su favor a Saúl. Saúl, ya nada de lo que hagas te va a salir bien, porque yo no te voy a respaldar. Lo que vayas a hacer lo vas a tener que hacer solo. ¿Cómo vas a saber lo que te va a venir? Ese es tu problema, Saúl, porque yo ya no te voy a revelar nada. Te he desechado por completo y ahora me voy a elegir y voy a buscar un rey conforme a mi corazón. Eso fue lo que Dios le dijo a Saúl. A tal punto llegó la situación de Saúl, que Saúl no podía saber lo que venía en el futuro. Samuel había muerto y Saúl no podía llamar a Samuel para que Samuel le dijera qué es lo que quería Dios. Así que Saúl tuvo que consultar a una divina para que la divina le dijera. Y que era quiromancia, es decir, consultaba a los muertos. Así que tenía que buscarla esa, es decir, tenía que caer en pecado contra Dios, más pecado contra Dios para poder lograr prever lo que podía venirle por delante, porque ya no tenía el favor de Dios. Y la forma más dolorosa de vivir para un cristiano es perder el favor del Señor. David lo comprendió tanto porque conoció la experiencia de Saúl, que cuando David peca, en el Salmo 50 nos dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque David lo que quería garantizar, a pesar de todo, era el favor de Dios. Porque él sabía que sin el favor de Dios no podía prosperar, no podía vencer, no podía derrotar a ningún enemigo, no podía prevalecer contra sus enemigos. Necesitaba el favor de Dios para poder lograr la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y eso dependía de su obediencia. Por eso David, cuando se da cuenta de su falta y toma conciencia de su falta, no se llena de soberbia ni de altivez. Inmediatamente se arrepiente. Busca la reconciliación con el Señor, porque lo más importante era mantener el favor de Jehová.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces nosotros nos damos cuenta que es necesario esa fe en Jesucristo y ese arrepentimiento permanente. Capítulo 2, versículos 8 y 9 del libro de Efesios, la carta a los Efesios. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8 al 9. Con respecto a la fe en nuestro Señor Jesucristo y a nuestro arrepentimiento. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Miren lo interesante de este solamente versículo. Si lo traducimos y en vez de la palabra caris ponemos la palabra hebrea, haná, sería porque por el favor de Dios somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Porque esto no es de vosotros, pues es un favor de Dios. Es una gracia del Señor. Ahí nos está indicando que para activar el favor de Dios, para nosotros los cristianos es importante cimentar nuestra fe en Jesucristo. Así que cimentar la fe en Jesucristo no es una cuestión de moda, ni es una cuestión para estar bien en la iglesia. Cimentar la fe en Jesucristo es una cuestión de vida para garantizar el favor de Dios a favor de nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí ya vemos muchos que son padres. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Y cuántos son madres? Aleluya, porque parece que también tenemos el problema de los géneros aquí. ¿Okay? Hermanos, y si yo quiero garantizar el favor de Dios para mis hijos, entonces yo tengo que hacer lo que es necesario hacer. Significa que yo tengo que negarme a mí mismo, a mí misma, hacer lo que tengo que hacer con respecto al Señor, cimentar mi fe en el Señor, arrepentirme de lo que me tenga que arrepentir delante de Dios, obedecer lo que Dios me pida que obedezca, hacer lo que Dios, humillarme como Dios me pida que me humille, porque yo quiero garantizar su favor no solamente para mí, sino para mis hijos, para mi descendencia, para que ellos vean la gracia del Señor también sobre sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí hay algo extraño cuando volvemos a Segunda de Crónicas en el capítulo 16. Asa erró al final con respecto a su relación con Dios. Sin embargo, cuando llega su hijo al trono, inmediatamente su hijo, que era un niño que prestaba atención a las virtudes y a los defectos de su padre, y a la vida y a la historia de su padre, se da cuenta que el problema de su padre al final fue que no confió en Dios. Se apartó de Dios. No es que no hizo lo correcto a lo largo de su vida, sino que en un momento crucial se apartó del Señor. Y el Señor le da una sentencia como consecuencia de ese comportamiento. Y lo que hace su hijo es evitar que en su vida y en su reinado se cometa el mismo error. ¿Cuántos dicen amén? Y trata de corregir y trata de hacer las cosas para agradar más y más a Dios, para que el nombre de Dios sea más glorificado. Vamos a regresar a la Segunda de Crónicas nuevamente. El hijo de Asa, nosotros lo conocemos y lo conoce la Biblia como Josafat. Y Josafat es el ejemplo de un hombre que trazó un camino correcto delante de Dios. Destruyó lo que a Dios no le agradaba que se diese en el pueblo. Acabó con la idolatría. Volvió y restituyó la ley sobre el templo. Volvió y restituyó a los sacerdotes. Hizo todo lo que era necesario hacer. Consultó a Dios para cada guerra y para cada batalla, para cada enfrentamiento que tenía por delante. Y lo que más conocemos de Josafat fue cuando se enfrentó a esos reinos tan poderosos que venían sobre Israel, sobre Judá en su momento. ¿Y qué hace Asa? ¿Qué hace Josafat? Josafat ora al Dios que todo lo puede. Le recuerda sus promesas. Le recuerda los hechos grandiosos que hizo a favor de su pueblo en los momentos de dificultad. Se humilla delante de él. No solamente él, todo el pueblo lo lleva a la misma humillación, al mismo arrepentimiento, a la misma reconciliación. En ayuno, en silicio, clama a Dios. Le habla sobre sus palabras, le habla sobre sus promesas y espera la respuesta del Señor. Y ahí es donde la respuesta del Señor no se hizo esperar, porque eso es lo que le agrada a Dios. Ahí es donde se muestra el favor de Jehová. Y ahí es donde nosotros lo vemos de manera sobrenatural.
pero olvidamos lo que hizo el hombre de manera natural. Hizo lo correcto delante de Dios. Manifestó su fe en el Señor. Independientemente de que era el rey, se humilló delante de Dios. Fue él el primero, no le dijo al pueblo, humíllense ustedes para ver si Dios los escucha y me salva a mí también. No, se humilló él también delante de la presencia del Señor. Hizo lo que tenía que hacer para recibir de parte del Señor la respuesta y la bendición, para poder vencer a Moab y Amón y para poder obtener la victoria. Y ahí es donde recibe la palabra profética, que no es tuya la guerra, sino de Jehová. Y creed en Dios y creed en sus profetas y seréis prosperados. Ahí es donde ellos reciben todas estas palabras, las cuales nosotros repetimos todos los días. Aunque nos machaque una uña, nosotros repetimos las palabras. Yo creo en Dios y en sus profetas. Yo sé que voy a salir de esta uña dañada. Dios me va. Lo utilizamos para todo. Pero Él lo utilizó en el contexto más correcto y más apropiado. Un concepto de dificultad y de adversidad. Y Él tenía mucho oro y mucha riqueza. Podía poder caer en lo que cayó su padre. Pero Él decidió, no voy a caer en eso. Yo voy a acudir a aquel Dios que todo lo puede. Porque yo aprendí de los errores de mi papá. Y yo voy a corregir eso, porque no solamente me hago daño yo, sino que le hago daño al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Es que, hermano, cuando yo me aparto de hacer lo correcto delante de Dios, no piensen que las consecuencias las voy a sufrir únicamente yo. Señor, solamente yo he pecado, más nadie. No. Es que también traemos las consecuencias para nuestros hijos y para nuestra descendencia. Si nosotros nos apartamos por un momento de hacer lo correcto delante del Señor. Yo admiro en el Tabernáculo de la Fe, había muchas señoras ancianas. Y esas señoras ancianas siempre estaban en la iglesia. Y permanentemente en la iglesia. Y esas señoras decían, yo tengo que guardarme para el Señor, porque para mí eso es lo único que me queda. Y lo único que yo le puedo dar a mis hijos es que la bendición que yo acumule también sea sobre ellos. Pero para eso yo tengo que permanecer fiel. Y uno veía que esas eran las que intercedían, esas eran las que estaban en los ayunos, esas eran las que estaban en las campañas. Y a veces Carmen y yo nos bromeábamos con algunas de esas señoras porque una no tenía vehículo, simplemente usaba un bus. Y a veces se trepaba en el bus, iba guindando en el bus, tenía casi como 87 años, guindada en el bus. Porque ella iba a un culto en un momento y se iba hasta altas horas de la noche y regresaba de un ayuno, de una vigilia, porque ella tenía que guardarse por ella y por sus hijos y por su descendencia para el Señor. Así que ella peleaba una batalla no por ella, peleaba una batalla por su descendencia, lo hacía por su descendencia, para que ellos prevaleciesen, porque ella conocía la palabra. Y ella sabía que cuando Dios actuaba muchas veces a favor de Israel, detenía juicios contra Israel, lo dice por amor a tu padre David. Dios se lo decía, por amor a tu padre David. Y por amor a tu padre David te voy a bendecir en este momento. Tú no te has portado bien, pero por amor a tu padre David lo voy a hacer. Se lo dijo a Salomón, ¿sabes, Salomón? Definitivamente tú la dañaste toda. No pudiste dañarla más. La dañaste, para no hablar en panameño. La dañaste, Salomón. Pero ¿sabes qué, Salomón? Por amor a tu padre David, no voy a dividir el reino mientras tú estés vivo. Pero por ti, debiera dividirlo ya. Pero es por amor a tu padre. Y cuántas cosas en nuestras vidas, cuántas cosas a esas niñas no les ocurre, cuántas cosas a esa muchacha no les ocurre por amor a ti. ¿Cuántas cosas, Dalis, no le ocurren a tus hijos por amor a ti, por amor a Juan? Entonces nosotros tenemos en nuestro poder, Leida, cuántas cosas se sostienen aún en tu vida con tus hijos, aún los que no se congregan, no han aceptado a Cristo. Cuántas cosas no les pasan y cuántas bendiciones reciben, no por lo que hagan ellos, sino por amor a ti. Aunque muchos de ellos están creyendo cosas locas que ellos lo están logrando, pero no lo están logrando por eso, lo están logrando por amor a ti, a tu perseverancia y a tu fe. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, es la importancia de buscar el favor del Señor y de darnos cuenta cuáles son las conductas y los comportamientos que no son un chantaje a Dios,
Porque ¿cuál es la característica del chantaje? Todos aquí hemos sido hijos. ¿Ok? Todos hemos querido salir alguna noche o quedarnos en algún sarao. Y antes de decirle a mamá y a papá, esta semana fregamos, barremos, trapeamos, botamos la basura, hasta nos bañamos. ¿Okay? Y después que nos dan la salida la siguiente semana, que lo siga haciendo la vieja esa. Es chantaje para lograr un favor para algo específico. Pero cuando lo hacemos para Dios, sabemos que ya no surge de una ficción. Es algo que nace de un corazón arrepentido, de un corazón agradecido. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, porque Dios ve los corazones agradecidos. Y el corazón agradecido se nota. Se nota cuando en una persona hay agradecimiento. Porque lo que hace, lo disfruta y se goza. Aun cuando está en una situación conflictiva, la persona se abstiene de hacer un montón de cosas y se goza porque es agradecida por lo que Dios ha hecho, que nadie no va a permitir ni que nada ni que nadie le robe el gozo de su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, un corazón agradecido es un corazón perfecto delante de Dios, que siempre va a recibir el favor de Dios. Siempre Dios va a velar. No solamente por ese corazón, sino también por esa descendencia. Porque involucra también ver como Dios ve y sentir como Dios siente. Algo característico que seguramente todos ustedes que son muy inteligentes y brillantes y conocedores de la Biblia han notado, es que hemos hablado de reyes. Y reyes que tienen bajo su responsabilidad un pueblo grande que liderizar y que guiar. Entonces uno dirá, bueno, esos reyes lo hacían porque, oye, eran millones de personas las que estaban involucradas en el asunto. Así que todo dependía de él. Pero Dios nos ilustra a través de ese ejemplo una realidad de nuestras vidas. Nosotros somos cabezas, nosotros no somos cola. Y si somos cabeza, es porque nosotros estamos arriba y no estamos debajo. Y si nosotros estamos arriba, es porque para Dios nosotros somos. Y es verdad, por la sangre de Cristo, hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso les hablo de un reino y por eso el Espíritu nos habla de un reino y nos habla como destinatario, como reyes, porque nuestras decisiones son decisiones de gobierno. Nuestras decisiones son decisiones de gobierno que afectan a nuestra familia y afectan la comunidad de los reyes que somos nosotros, la iglesia. Y si nosotros nos alineamos en la voluntad del Señor, en la visión del Señor y empezamos a obrar para garantizar todo eso, dándole a Dios primero y sirviendo a Dios primero, también recibiremos la bendición que hemos anhelado. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no es deudor de nadie. Nos dice la Biblia. Y si lo dice la palabra, nosotros lo creemos. Y Dios sabe pagar con justicia. Y sabe dar abundantemente. Y Dios no los reprocha cuando nos da. ¿Cuántos dicen amén? Porque su favor es así. El favor de Dios se derrama y Dios no nos dice, oye, te di de más, devuélveme una parte. ¿Ok? Como algunos que diezman, pastora, yo creo que se me fueron $20. Guárdemelo ahí. Aleluya, se ríen, ¿no? No, pero hay muchos que no importa que se les vaya, pastora, póngalo igual a la cuenta. Amén, bendito el nombre del Señor. ¿Ok? Porque reconocen que han recibido abundantemente del Dios Todopoderoso. Amén. Y Dios no nos reprocha las bendiciones que nos da. Dios solamente nos cuestiona cuando la bendición que Él nos da, nosotros no la valoramos. Y tenemos bendiciones y convivimos a diario con las bendiciones que Dios nos da. Cuando tenemos a nuestros padres ancianos vivos y saludables al lado nuestro, esa es una bendición que la mayoría de las personas no tienen.
Cuando aún podemos nosotros con nuestra fuerza o independientemente de nuestra edad seguir adelante y seguir sirviendo al Señor, esa es una bendición. Cuando podemos ver a nuestros hijos, aunque se duerman en nuestro hombro, todavía aquí congregados en la iglesia, esa es una bendición. Aleluya. Algún día escuchará la palabra, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Amén. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Muchos en el tiempo de Josafat, del pueblo, tal vez estaban errados. Tal vez estaban desviados, tal vez estaban haciendo cosas inadecuadas, no agradables delante de la presencia del Señor. Pero hubo un rey consagrado para el Señor. Y como ese rey se consagró para el Señor y estaba claro en quién era su Dios, esa bendición alcanzó a un pueblo que tal vez vivía en desobediencia. Entonces eso es importante porque al final de la historia esta del capítulo 20 de Segunda de Crónica, ese pueblo cosechó lo que tal vez no sembraron y recibieron el favor que tal vez no merecían, pero que había un rey que se había doblado rodillas y se había humillado delante de la presencia del Señor, y el botín de los ejércitos que vinieron en contra de Judá fue repartido entre todo el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que aquí no haya ninguno que diga, pero si yo voy a orar y el botín se va a repartir, entonces así no. Otra característica: no eran hombres egoístas. Amén. El egoísmo bloquea el favor de Dios. Porque Dios bendice a su pueblo para que su pueblo bendiga al mismo tiempo. Y ha sido la misma forma. Cuando Israel estaba a punto de salir de la esclavitud de Egipto, Dios le dijo a Moisés: y pondré gracia en las mujeres de tu pueblo delante de las egipcias a las cuales sirven, y ellas los despojarán de todo el oro. Fue así, ¿verdad? Bueno, la palabra no fue gracia la que utilizó. Pondré en ellas mi favor. Entonces, ¿para qué? ¿Para que ellas se quedaran con el oro? ¿Para que se llenaran el brazo desde la muñeca hasta el codo de oro? ¿Para que se llenaran el cabello de oro? ¿Para que se hicieran un vestido de oro? No, para que cuando llegara el momento de dar la ofrenda para el tabernáculo, ellas sacaran el oro que les despojaron a los egipcios y lo dieran para hacer el templo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Entonces, ¿cuál fue la clave de la bendición? ¿Para qué las bendijo? ¿Para qué les dio el favor? Para que llegaría el momento en que Él les pediría que reedificaran un tabernáculo y les daría las especificaciones y los metales preciosos que tendrían que usar. Y ellos, un pueblo de esclavos, ¿de dónde iba a sacar oro si eran un pueblo de esclavos? ¿Usted ha visto en la historia o en las películas algún esclavo con oro? No, solo los judíos que salieron de Israel. De Egipto, perdón. Solo los judíos que salieron de Egipto eran los únicos esclavos con oro en la historia. Pero salieron allí por el favor de Dios. Y con el favor de Dios, para poder edificarle casa al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ya sé por dónde va, pastor. Quiere decir que toda la bendición que nosotros pedimos y que nosotros oramos, y toda la consagración que nosotros oramos, va a traer bendición sobre nosotros. Y mucha de esa bendición la vamos a tener que compartir con la iglesia. Exactamente es así. No lo interprete de otra manera. Lo han interpretado correctamente. ¿Vieron que tienen el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en ustedes. Les da sabiduría y discernimiento, conforme a lo que está en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, porque aquí no hay ningún Ananías ni ninguna Zafira. Amén, bendito el nombre del Señor. Reprenda ese espíritu. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vámonos al libro de Amós para terminar. Dice un hermano por ahí: ahora nos vamos con el amor después de lo que nos acaba de decir. No, no es con el amor, es el libro de Amós. Amén. Amós capítulo 5.
En Amós capítulo 5, Dios habla con el profeta Amós para que el profeta Amós profetice. Y le dice estas palabras del versículo 14 al versículo 15, el profeta de parte de Dios al pueblo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien. Estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. El término piedad en hebreo es Hanan, que se utiliza en este versículo. Tendrá favor del remanente de Israel. En estos dos versículos Dios le describe al pueblo lo que tienen que hacer si quieren esperar bendición de parte de Él. Y es sencillo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Entonces la exhortación no viene de hombre alguno, viene de Dios mismo. Lo que Dios nos pide. Así que lo que Dios nos pide en esta mañana es que amemos el bien y no el mal. Y que hagamos justicia. Que busquemos el camino correcto. ¿Ok? Y que al buscar el camino correcto, de esa forma, lo bueno y no lo malo, de esa forma el favor de Dios estará frente a nosotros. Se manifestará a favor de nosotros. Y pastor, ¿y qué es lo bueno y qué es lo malo? Cada uno de nosotros sabe, por el Espíritu Santo y por el discernimiento, lo que es bueno y lo que es malo. Lo que tenemos que buscar. Y si Dios exhortaba a su pueblo a buscarlo, es porque el pueblo no lo estaba haciendo. Entonces nosotros tenemos que, es lo que llamamos en el buen panameño, yo tengo que ponerme a cuentas con Dios. Eso le dice a la persona cuando piensa que se lo va a llevar a candanga. Piensa que tiene que ponerse a cuentas con Dios. Tengo que ponerme a cuentas con Dios porque yo no sé. La gente que viaja en avión y empieza la turbulencia, tengo que ponerme a cuentas con Dios. Yo en estos últimos vuelos me he puesto a cuentas con Dios cualquier cantidad de veces. ¿Ok? Y yo digo que esto ha sido un tratamiento espiritual de oración intensa durante 8 horas de vuelo. ¿Ok? Que uno llega balsito, pero no del alivio, vasito de la cantidad de oraciones, de la cantidad de tiempo que he orado durante todo este tiempo. Entonces, pero nosotros tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Y ponernos a cuenta con Dios implica, Señor, yo reconozco que en esto y en esto y en esto he actuado mal. Y dispongo en mi corazón que no voy a continuar a hacer. Yo decido buscar el bien. No lo que me parece como bueno, sino lo que tú estableces en tu palabra. Y te pido que me ayudes a ver el bien, a identificar el bien y a seguirlo, Dios. Porque no quiero vivir de esta manera. Y no quiero acumular males para mi descendencia. Y yo estoy dispuesto a hacerlo. Así nosotros nos ponemos a cuentas con Dios. No piense que nos ponemos a cuenta como si estuviéramos en un billar. Señor, quédate con estas, con las blancas, yo me quedo con las negras, etc. No. Nos ponemos a cuenta cuando disponemos en nuestro corazón dejar nuestra pasada manera de vivir, mala y no agradable, y nos disponemos a andar en la buena manera de vivir y en las buenas obras que Dios estableció de antemano. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, iglesia. Gloria a Dios. El ser humano no tiene la capacidad de cambiar el tiempo. El ser humano no tiene la capacidad de volver atrás y corregir las cosas que se hicieron mal. No tenemos esa capacidad, no tenemos ese poder. Dios no nos ha entregado. Pero Él sí tiene el poder de corregir las cosas. Él sí tiene el poder de ordenar las cosas. Él sí tiene el poder de detener las consecuencias de las cosas que han traído nuestras acciones. Él sí tiene ese poder. Él tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas.
nosotros luchamos muchas veces contra la depresión, que son las cosas del pasado, porque la depresión viene por las cosas del pasado que no podemos resolver. Y vivimos en la ansiedad por las cosas del futuro, que tampoco podemos resolver porque todavía no han llegado. Entonces, vivimos entre la depresión y en la ansiedad. O estamos deprimidos, que no tiene una solución lógica por el hecho de que son cosas del pasado, no podemos resolverlas. Y vivimos desesperados por el futuro, que tampoco lo podemos resolver y nos generan ansiedad. Entonces, pero hay uno que todo lo puede, para quien no existe ni pasado, ni presente, ni futuro, y que vive en permanente eternidad. Ese sí puede sanar el pasado y puede resolver el futuro y puede mostrárnoslo en el presente para darle paz y tranquilidad a nuestro corazón. Entonces, vamos a ese que todo lo puede, al eterno y soberano Dios, para que Él sea el que actúe. Cuando Cristo Jesús decía en el Evangelio que nosotros le entregáramos nuestra carga, se refería precisamente a esa carga, la que Él sí puede llevar y puede resolver, y nosotros no podemos hacerlo. Entonces nosotros tenemos que entregarle esas cargas a Dios. Y no en el sentido como un fresco, bueno, ahí va, Señor, ahora voy a salir por aquí feliz, saltando y brincando porque ya te entregué mis cargas a ti y tú te encargas de ese problema y ya yo no tengo que ver nada con ese asunto. No, porque no vamos a salir así, pero vamos a salir en paz. Pero vamos a salir fortalecidos en fe y dispuestos a partir de ahora a dar los pasos correctos bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Así que allí donde usted está, tome la mano de su familia. Amén. De las que ya se despertaron, gloria a Dios, aleluya. Amén. Es algo que nace de